Estamos en línea desde Venezuela con Mercedes de Freitas, que es directora de Transparencia Venezuela. Mercedes, soy Luis Novarecio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente para nosotros. Primera repercusión de esta decisión llamativa de la OEA. Sí, bueno, es una puerta más que se cierra. Nosotros estamos muy preocupados porque hay muchas demandas por parte de los venezolanos que no tienen espacios para circular, para procesarse, para obtener respuestas satisfactorias, ¿no? Y estamos muy preocupados porque cuando todas las puertas se cierran, bueno, pues sabemos, históricamente se sabe, que lo que podemos recibir es violencia. Tenemos una historia terrible en nuestro país vecino del tema de los paramilitares y nos parece que el Estado está avanzando en la represión, avanzando en cerrar puertas, canales, no solamente ya los nacionales, ya no, como sabes, nosotros tenemos una debilidad institucional muy importante, nosotros tenemos una defensora del pueblo, una fiscal general, un tribunal supremo de justicia, todo pues con un control por parte del partido de gobierno, y lo que estamos viendo es que los canales internacionales también se están cerrando. Nosotros hemos visto cómo el gobierno ha estado haciendo llamados importantes a la paz y llamados importantes al diálogo. Sin embargo, es un diálogo que no es tal. Un diálogo requiere equidad y la misma, los mismos derechos para ambas partes, en donde se plantea una lista de temas a discutir y donde haya, muy importante, un árbitro, un moderador, un facilitador que sea confiable para ambas partes. Lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace algunas semanas es reuniones unilaterales donde es el mismo presidente o los mismos ministros los que dirigen las conversaciones, donde además se usan los apelativos, adjetivos, insultos, menosprecios a opiniones distintas sin llegar a definir una búsqueda de soluciones reales. Lo que hoy ocurrió con María Corina en la asamblea, en la plenaria de la OEA, en donde solamente 3 países se atrevieron a votar a favor de que una representante de la oposición venezolana, sea quien sea, ella es además una diputada, ella es representante de un porcentaje importante de venezolanos. Solo 3 países lucharon por ese derecho, y quiero recordar que Venezuela ya ha cedido el espacio a otros países, su silla en otras oportunidades, ¿no? Hay una vieja que la silla se le cedió a Panamá, claro, pero hay una muy reciente. En el 2009 Venezuela le cedió su silla al canciller de Honduras cuando ahora, el golpe... Mercedes, la pregunta sería, una cosa es, y es inentendible, irrepudiable y condenable bajo todo punto de vista, digo, una cosa es tratar de entender la actitud de Maduro con los medios de prensa que tratan de opinar distinto. Llama mucho la atención que este modo, esta suerte de censura, se traslade a la OEA, en donde allí hay distintos países con raigambe democrática, con tradición democrática, incluida la Argentina. Primero me gustaría que usted reflexionara si pudiese hablar con el embajador argentino y la Cancillería argentina que niega a María Corina Machado el derecho a hablar. ¿Qué le diría? Que cuando un país democrático no deja ni siquiera hablar y no quiere escuchar a la contraparte, está negando su calidad democrática. Eso es lo que yo le diría, sobre todo en este momento, porque no hay que olvidar las circunstancias. Nosotros en este momento la situación de crisis va increciendo día a día. En el día de ayer, de antes de ayer, tenemos presos 2 nuevos alcaldes, 2 alcaldes que fueron electos apenas en diciembre y que tomaron el poder en su cargo en enero. Sin una orden judicial, de la manera más vil, llegando con una policía de inteligencia a apresarlo, llevarlo secuestrado, sin presentar los documentos a los abogados que estaban con ellos. Entonces, pero además tenemos el mismo proceso que se le está siguiendo a la diputada María Corina Machado, que está avanzando dentro de la Asamblea Nacional, nuestro Parlamento,
la solicitud de inhabilitación sin que exista una sentencia previa como exige la Constitución Nacional. Debe de que haber una sentencia firme de los tribunales para que pase, o de los órganos de la Fiscalía, un caso montado para que la Asamblea procese la inhabilitación. Mercedes, para Transparencia de Venezuela, ¿cómo calificaría el estatus hoy de libertad personal, de libertad individual y de libertad de expresión? ¿Cómo la calificarían? Bueno, de libertad de expresión yo la calificaría en 2/20. Nosotros podemos decir algunas cosas, nosotros podemos hablar, pero todas las palabras, cada expresión tiene una consecuencia, sobre todo si esa palabra tiene un eco nacional o internacional. Sobre todo si alguna de esas palabras o informes, comunicados, se dirigen a ciertos personajes del Estado. Como sabes, es muy complicado ahora tener la posibilidad de difundir información o de enterarnos de la información solamente por las redes sociales, por algunas redes sociales, y eso conlleva un peligro. No sé, tú eres periodista, sí, ¿no? Claro, no sé, por supuesto. Pero como sabes, los periodistas tienen toda un entrenamiento de verificación de fuentes, de datos, de manejo de la información, de comparar datos. En este momento los que están informando son los ciudadanos, que son los que están allí en la calle, porque no hay otra manera. Con lo cual la desinformación también juega un papel en este momento. Mercedes, yo quiero recordar que solamente que Chile, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Honduras, Perú y Barbados fueron los países que se abstuvieron. Y estas cosas uno no las olvida. No las olvidan los venezolanos, pero no las olvidan los demócratas del mundo, y no las olvidamos los defensores de derechos humanos del mundo. Mercedes de Freitas, buenas tardes. Sí, Fernanda Kobelinski la saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto sabemos sobre lo que pasa dentro, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, de las reuniones de comisiones? Porque allí está la Comisión de la Verdad que ahora se instituyó. ¿Cuánto se puede saber sobre eso? Lo que pasa es que es una Comisión de la Verdad formada por personas que fueron nombradas por el PSV, o sea, el partido de gobierno. Una Comisión de la Verdad debe tener unas condiciones, debe definirse para qué es la Comisión de la Verdad. Es para descubrir unos asesinatos, es para procesar el comportamiento de una institución, es para hacer qué tipo de investigación y llegar a qué resultado, o sea, qué se busca y quiénes son los miembros que la forman. Internacionalmente, los miembros de comisiones de la verdad que han resultado exitosas han estado conformadas por personas notables, personas reconocidas, respetadas por las diferentes posiciones políticas. No es el caso. Y la esperanza, o sea, nosotros no, como Transparencia, exigimos una cantidad de condiciones. La equidad en el proceso de toma de palabra, de toma de decisiones, se tienen que conocer las reglas, se tienen que conocer algo. Yo creo que los argentinos que les gusta tanto el fútbol pueden entender perfectamente, o Latinoamérica que les gusta tanto el fútbol, a nosotros más o menos, deben entender claro cómo van a ir a un partido de fútbol donde no saben las reglas, donde el árbitro lo pone el otro equipo, perdón. Donde... Lo que me lleva automáticamente a preguntar por la justicia. ¿Hay independencia en la justicia en Venezuela? No, el tema de la justicia es un tema gravísimo en Venezuela. Yo creo que eso debería ser uno de los, si tú me preguntas cuáles son los 3 temas que hay que exigir en Venezuela, porque nosotros no queremos que cambie el gobierno, nosotros lo que queremos es que cambien las condiciones del país. El gobierno puede seguir, nosotros no queremos ninguna irrupción o ningún cambio disruptivo, porque eso sabemos históricamente causa problemas en los países. Nosotros necesitamos justicia ante todo y acabar con la impunidad, y sobre todo en los acontecimientos de las últimas ya 6 semanas. Nosotros necesitamos paz, y para ello necesitamos que los grupos armados sean desarmados inmediatamente, y si alguno tiene algún delito, pues sea procesado por un sistema judicial a propósito de esto, me gustaría saber en qué quedaron lamentablemente las muertes que se produjeron en las grandes manifestaciones callejeras. La que tomó mayor difusión fue la de esta modelo que iba a rescatar a su hermana. Judicialmente, ¿se ha esclarecido quiénes eran estos escuadrones? ¿Se ha identificado alguno de los homicidas?
En el caso hay algunas denuncias y algunos señalamientos, hay muchos videos, hay muchas pruebas de mucha gente que estaba, sabes, con esta tecnología ahora pues podemos tener acceso a información que antes era imposible. Sin embargo, judicialmente eso se está procesando, dicen, no tenemos evidencia, estamos tratando de obtener información acerca de 15 funcionarios de diferentes policías que están detenidos. No sabemos dónde están, no sabemos quiénes son. Hay algunos crímenes que fueron muy bien documentados gráficamente, visualmente, porque hubo cámaras en diferentes momentos, en diferentes ángulos, y se puede hacer. De hecho, uno de los medios de comunicación lo hizo así, Últimas Noticias, creo que lo pueden ver en su página web. Hizo todo el video en donde se ve la cara, los manejos de la persona que disparó a los 2 primeros muertos, claro, el 12 de marzo. Pero de ahí en adelante hay mucha duda acerca de a quién se está juzgando y de quiénes son esos 15 personas, funcionarios que están siendo acusados. También hay muchos detenidos, ha habido miles de detenidos, y en este momento hay decenas todavía de detenidos, entre los cuales hay estudiantes, menores de edad. Hay todavía mucha desinformación acerca de eso. Desde la Argentina se ve una sociedad totalmente fracturada, ¿no es cierto? Como dos bandos muy marcados. Pero esto es lo que se ve desde afuera. En la sociedad venezolana, la gente, el ciudadano de a pie, la gente en la calle, ¿está tan dividida como lo vemos desde aquí? Mira, yo la verdad es que no sé porque no he visto las últimas encuestas. Yo creo que el tema de los bandos tiene que ver con la capacidad que tiene cada venezolano de asumirse independiente y con la fortaleza para decir cuál es su opinión real, ¿no? En Venezuela la dependencia hacia el gobierno es muy alta y se ha ido profundizando en estos 15 años. La calidad del empleo, los economistas en los que nosotros confiamos, que trabajan con nosotros, han definido que el 80% del empleo en Venezuela es débil, es un semiempleo. Y la mayoría de ese empleo o semiempleo se permite o se entrega por parte del Estado, por parte de las instituciones del gobierno. El acceso a los bienes ahora pues también está mediatizado por el mismo gobierno, porque depende de los grandes supermercados que el gobierno ha expropiado o ha desarrollado, Mercal, Bicentenarios, etcétera. Entonces la dependencia del Estado, el cupo de la escuela de tu hija, depende de si te portas bien, si tienes carnet del PSV, la cama en el hospital, tienes que tener una palanca. Entonces esa dependencia no nos permite decir que de verdad hay que se ha fracturado la sociedad venezolana. Hay una parte inmensa que no está de acuerdo con la represión, con la violación de derechos humanos. Hay otra parte, quizás radicales, que quieren cambiar el gobierno ya, y la verdad es que en este momento no hay maneras democráticas de cambiar el gobierno. Tendríamos que esperar al 2016, que hay una posibilidad de un referéndum revocatorio. Claro. Pero entonces la otra mitad o la otra parte, que no sabemos de qué tamaño es en este momento, después de tanta violencia y de tanta represión, tiene un grado de sumisión y de vulnerabilidad importante frente al Estado. Mercedes, queremos simplemente agradecerle esta charla. Estamos a disposición de Transparencia de Venezuela desde Infobae TV y mandarle un gran saludo.